Muy buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. Me permito presentar a nuestra contadora de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación CHARE, Angélica María Pérez. Ella es especialista en normas internacionales de información financiera y además en gerencia tributaria y nos ha preparado una conferencia especialmente para los residentes y aquellos anestesiólogos muy jóvenes, recién graduados, que comienzan a laborar y no tienen mucha idea o no tenemos presente nuestras obligaciones tributarias. Entonces, Angélica María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que la conferencia sea del agrado de todos. Y les recuerdo en el chat de la conferencia dejar su nombre con el correo electrónico, como he dicho, registrarse para que les pueda llegar el certificado de asistencia. Gracias por la compañía y Angélica, el auditorio es tuyo. Buenas noches para todos. Como lo indicó el doctor, soy la contadora de la sociedad. Espero poderles brindar una asesoría, una orientación eh, para que los nuevos anestesiólogos se puedan enterar a qué obligaciones tributarias se enfrentan en el momento en que empiecen a laborar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar. Bueno, entonces, en el mundo de los impuestos, pues las personas naturales, en este caso, pues estamos obligados a unos deberes tributarios frente pues a frente a la DIAN, en los que tenemos que conocer para no incurrir pues en sanciones y sanciones e impuestos que de pronto no podamos pagar por una mala asesoría o porque no me he enterado qué obligaciones tengo yo. No quiere, el hecho de que yo no conozca qué obligaciones tengo no significa que me encuentre exonerado a no obligarme pues a tributar o a tener la formalidad de presentar impuestos. Muchas personas son declarantes del impuesto, pero no significa que tengan que contribuir. Entonces la gente a veces tiene un mal concepto que, es que me toca declarar, pero no solamente significa declarar, pagar impuestos, simplemente es una formalidad que le indica la DIAN al contribuyente para que presente su información, puesto que por X o Y motivo movió la cuenta por el tope establecido en el año grabable. Entonces la DIAN quiere tener conocimiento cuáles son sus movimientos financieros y cuál es la raíz de que esté generando consignaciones o pagos de créditos o depósitos en su cuenta, pues por eso a veces somos contribuyentes o declarantes del impuesto. En el país, nosotros somos declarantes de impuestos nacionales y municipales. En cada municipio en el que ustedes desarrollan su actividad, tiene unas obligaciones tributarias. Cada municipio, por ejemplo, el municipio de Neiva tiene un acuerdo municipal en el cual establece cuáles son los sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Entonces, no nos enfrentamos solamente a declararle a la DIAN, sino también a los municipios donde nosotros desarrollamos nuestra actividad económica. En este caso, por ejemplo, como ustedes como médicos, qué actividad desarrollan y por ende pueden estar sujetos al impuesto de industria y comercio. Como estamos hablando de actividades que están excluidas del IVA, que son actividades de servicios de salud. Entonces, en este momento, si ustedes como personas naturales solo van a ejercer una actividad que es prestar servicios de salud, no tendrían que pagar impuesto de IVA. Pero si además ustedes tienen otra actividad que está sujeto al impuesto del IVA, tienen que contribuirlo. En el país existen, para declarar ante impuestos nacionales, tenemos los impuestos de patrimonio, que son para personas naturales que poseen un patrimonio líquido que supera los topes establecidos, que más adelante les voy a indicar cuáles son, y los declarantes de renta y los responsables de IVA. Entonces, es lo que les indicaba. Entonces, el impuesto de renta se grava sobre los ingresos que percibe la persona natural.
el impuesto de IVA sobre el valor agregado a ese bien o servicio que presta. Como lo indiqué, los servicios de salud están excluidos del IVA y los impuestos al patrimonio pues se aplican a los activos que posea la persona natural que son de alto valor. Las retenciones en la fuente, todos los declarantes de renta están sujetos a que su contratista les haga retenciones en la fuente. Y está el otro, el que llamamos industria y comercio, que la tarifa va a variar, depende del municipio en donde desarrollen su actividad. Entonces, para indicar, pues ustedes tendrían que hacer una revisión del estatuto tributario del municipio en donde ustedes van a desarrollar esa actividad. Claro está que si ustedes hacen su actividad de industria y comercio de manera independiente, es decir, contrato de prestación de servicios, estarían sujetos al impuesto de industria y comercio. Pero si ustedes tienen un contrato laboral, no estarían obligados al impuesto de industria y comercio. En este mundo del régimen ordinario, que es la declaración de renta, que todo el mundo conoce, que empieza desde agosto, el Estado ha determinado un régimen, es el mismo, pero con unas condiciones específicas y con una simplicidad más fácil de entender o de manejar para los que quieran pertenecer a este régimen. No es un impuesto adicional, simplemente es otra manera de cómo yo contribuir a través del impuesto de renta, pero lo hago a través del régimen simple de tributación. Este régimen simple pues es muy llamativo para los profesionales independientes, en este caso los médicos, en donde usted unifica en una sola declaración el pago de sus impuestos. Allí unifica el pago de industria y comercio y unifica el pago de renta, pero pues tiene que cumplir unas condiciones. Si usted tiene un contrato laboral, no puede pertenecer al régimen simple. Si usted no ha si usted en el año inmediatamente anterior superó 3.500 millones de pesos, no puede pertenecer al régimen tributario especial. Si en años anteriores estuvo en el régimen simple de tributación y no cumplió con los anticipos que debe pagar bimestralmente, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Si tiene deudas con la DIAN, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es es fácil porque usted en una sola declaración presenta sus impuestos y las tarifas pueden llegar a ser un poco más bajas que en el régimen ordinario, pero habría que cada uno de ustedes tiene una particularidad diferente, porque pues cada uno presenta una información o un detalle diferente. Si ustedes, por ejemplo, les facilita el régimen simple para iniciar, sería una buena opción, ya que las tarifas son más bajas y pueden obtener más beneficios frente al régimen ordinario, porque el régimen ordinario las tarifas son un poquito más altas, pero para algunos médicos les queda mejor el régimen ordinario, puesto que tienen muchas más deducciones que en el régimen simple de tributación no se pueden descontar. Entonces, por ejemplo, para las actividades que tienen que ver con la consultoría y tema de científico y servicios profesionales de la salud, las tarifas van dependiendo de los ingresos que se perciba cada mes, porque si usted tiene un ingreso fijo, pues usted ya sabe cuál es su tarifa cada vez que va a presentar su anticipo. Pero si usted tiene ingresos variables, pues tendrá que mirar y convertir sus ingresos en VT para así determinar en qué tarifa. La tarifa más alta que puede contribuir un médico en el régimen simple es el 14,5%. ¿Qué me beneficia a mí tener el régimen simple? Como es para médicos que desarrollan actividades de manera independiente, es decir, yo tengo un contrato por prestación de servicio, yo asumo el pago de seguridad social, no tengo una subordinación, no tengo un contrato laboral, los pagos que yo haga a la pensión, esos pagos son deducibles o disminuyen la tarifa del impuesto que tengo que pagar en el régimen simple. Y si adicional ustedes como médicos tienen otro personal o no sé, empleados del servicio doméstico, bueno, o un asistente que les pagan a ustedes la salud, la seguridad social, también se le puede descontar. Y todos los pagos que ustedes reciban a través del banco, el 0,5% se lo pueden deducir e igual se deduce el gravamen a los movimientos financieros, también se lo pueden deducir en el impuesto de régimen simple de tributación.
tiene que tener claro en el régimen simple de tributación. Todo aquel que esté en el régimen simple de tributación tiene que facturar electrónicamente. Es decir, tiene que hacer el proceso de sacar una resolución ante la DIAN, habilitarse ante la DIAN para ser facturador electrónico y primero, optar por un proveedor gratuito, que es el que facilita la DIAN, o comprar uno que es los que conocemos en el mercado, puede ser Sigo, WordOffice, Alegra, bueno, el que mejor les guste y el que se adapte pues al presupuesto. Pero sí o sí, tiene que, todas sus cuentas debe ser facturado electrónicamente. Ya entrando en materia frente al impuesto al patrimonio, pues es para las personas naturales cuyo patrimonio líquido supere 3.585 millones de pesos. Si ustedes tienen, es decir, patrimonio líquido, ¿qué es? Los activos menos los pasivos. Y haciendo esa resta me quedan 3.585 millones. Soy un agente responsable del impuesto al patrimonio. Entonces, ya cada uno conocerá cuál es su patrimonio líquido y conforme a eso, pues ya tendría que cumplir las condiciones en específico para presentar su impuesto al patrimonio. Para el año 2025 el tope son 3.585, cada año varía conforme al valor de la VT que se establezca, pero la VT siempre va a ser 72.000 VT. 72.000 VT lo multiplican por la VT que es en el año en el que ustedes de pronto consideren que posiblemente puedan ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Ahora entrando en materia del régimen ordinario, que es el que la mayoría de personas conocemos, es en donde nos indica que me graban mis ingresos sobre si yo supero al año 1.400 VT, es decir, 69.718.000 para este año. Si yo supero ese tope en mis ingresos, soy responsable del impuesto de renta. Si mi patrimonio bruto, es decir, lo que yo tengo sin restarle deuda, supera 224 millones de pesos, por ejemplo, tengo escriturada una casa que vale 224 millones de pesos, soy sujeta del del impuesto de renta en el régimen ordinario. Si tengo una tarjeta de crédito y en el año gasté o usé la tarjeta por más de 69 millones de pesos, soy sujeta al impuesto de régimen ordinario. Si igual, si hice compras, la misma tarifa, 69 millones de pesos, si yo usé tarjetas o consumí y realicé compras por ese monto, si a mí en mi cuenta me depositaron 69 millones de pesos en el año, soy sujeta al impuesto de régimen ordinario. También es importante que se entienda que muchas veces cuando solicitamos créditos, los bancos hacen los desembolsos a las cuentas de ahorro. Por ejemplo, que solicité al banco un préstamo de 70 millones de pesos. El banco me lo consignó a mi cuenta y por consiguiente me hago responsable del impuesto de renta, pero no significa que por haber yo recibido ese préstamo de 70 millones de pesos a mi cuenta de ahorro, que yo tenga que pagar un impuesto. Simplemente la DIAN quiere, usted tiene que decirle, señor DIAN, yo moví mi cuenta por 70 millones de pesos porque recibí un crédito de libre inversión que fue desembolsado a mi cuenta de ahorro. ¿Cómo lo manifiesto? En la declaración de renta. Para las personas naturales, la renta empieza desde agosto y termina en octubre. Si yo pertenezco al régimen simple de tributación, ustedes, por ejemplo, no sé si aquí la mayoría no tienen ningún régimen, pero si quisieran optar por el régimen simple, simplemente van al portal de la DIAN, hacen la actualización y manifiesta voluntariamente pertenecer al régimen simple y empieza a presentar anticipos cada 2 meses, que empiezan de mayo hasta enero del 2026. Y conforme a los dos últimos dígitos de su cédula, usted empieza a presentar sus anticipos, que estos son los anticipos, es decirle, bueno, de enero a febrero mis ingresos fueron esto, la seguridad social que yo pagué esto, y ya se calcula conforme a la tarifa de los ingresos que haya percibido en esos 2 meses, y asimismo se le aplica que le calcule anticipo o que no le calcule anticipo, y ahí mismo en ese anticipo hace también el impuesto de industria y comercio, si los ingresos estarían sujetos a eso porque pues a toda norma hay una excepción.
que vamos a hablar en este caso. Por ejemplo, las actividades de servicio en Neiva están grabadas con el 3,5 por mil, pero no significa que todos estemos sujetos a ese impuesto. El artículo 75, perdón, 72 del numeral 9 del Estatuto Tributario del Acuerdo 028 del 2018 de Neiva indica que si yo percibo más de 45 salarios mínimos al año y no haya desarrollado una actividad de manera empresarial, no estaría sujeto al impuesto de industria y comercio. Pero si ustedes superan los 45 salarios mínimos, que son más o menos como, hacemos el cálculo, acá los tengo, son 64 millones de pesos, 64 millones 57 mil 500 pesos. Si ustedes al año superan, tienen que presentar industria y comercio. Entonces, si yo no pertenezco al régimen simple, pues tengo que hacerlo conforme al calendario tributario que tenga el municipio, y el municipio ya tiene establecido un portal tributario en donde usted declara sus impuestos y los presenta, y si le da a pagar, los paga. Su contratante o sí, o la empresa en la que trabaje, o el hospital, o la agremiación o el sindicato en el que esté, le va a hacer unas retenciones a título de ICA, que esas retenciones a título de ICA son impuestos anticipados a esa industria de comercio, que tiene que presentar más o menos en la época de abril. Empiezan los vencimientos para yo presentar mi declaración anual de industria y comercio. Si estoy en el régimen simple de tributación, pues yo soy la que hago mis declaraciones cada 2 años y después las consolido, pero no tengo que hacer ningún trabajo ante el municipio en donde esté desarrollando mi actividad, sino que ya lo he hecho a través de la DIAN, ya que la DIAN pues tiene un convenio con los municipios en donde si a usted le genera un impuesto a pagar, la DIAN se encarga de girarle pues a ese municipio el recurso que le corresponde del impuesto de industria y comercio. Okay. En el régimen ordinario es importante aclarar que pues ellos tienen unos beneficios más amplios que los que yo pudiese tener en el régimen tributario especial. El régimen tributario especial es para los que están empezando, pero si ustedes ya empiezan a tener mucho más volumen y empiezan a tener beneficios que les puedan disminuir la tasa de impuesto en el ordinario, pues es preferible que se cambien de régimen, porque pues no estarían aprovechando los beneficios que tiene el régimen ordinario. Por ejemplo, si ustedes van a adquirir una casa y la van a adquirir a través de un crédito hipotecario o un crédito leasing, en el ordinario los intereses que pagan de ese crédito hipotecario o ese crédito leasing se los pueden descontar en la declaración de renta. Pero si ustedes están en el régimen simple y tienen créditos hipotecarios, pues simplemente ese va al gasto, no se la pueden deducir en renta ni en nada, porque en el régimen ordinario, en el régimen simple, solamente permite deducir los pagos de pensión que me haga a título personal y los que yo le haga a las personas que quizás tenga contratada a mi nombre. Y el 0,5 de todos los ingresos que reciban en su cuenta de ahorros, y el GMF, que también permite, en el régimen simple puedo descontarme el 100% del GMF, en el ordinario solamente me puedo descontar el 50%, que el cual lo certifica el banco y indica cuánto fue mi gravamen a los movimientos financieros en el año inmediatamente anterior. Este, ¿Qué otros descuentos puedo tener en el régimen ordinario? Medicina prepagada, los intereses que pago en un crédito del ICETEX, dependientes económicos, el 1% de los pagos que yo haga de factura electrónica y que los haga a través de la bancarización, es decir, que los haga a través de una transferencia virtual o pagando con una tarjeta de débito o crédito. Esos son y ahora pues adicional que pues uno tiene el descuento del 10% de sus ingresos, pero ahora para el año pasado se implementó que puede optar por más dependientes, y por ende me puedo deducir más en cuanto al tema de que yo tengo dependientes económicos y me pueda obtener un beneficio tributario por esa parte. Okay. ¿Hay alguna pregunta? No encuentro la manito aquí para levantar. Sí, señor.
Angélica, muchas gracias. Creo que el objetivo era una charla corta de 20, 30 minutos y yo quisiera como más o menos concretarla de esta manera y tú me dirás si estoy en lo cierto o no. Sí, Es señor. muy probable que todas las personas que estamos aquí, que son residentes o anestesiólogos recién graduados o inclusive médicos generales, por los topes que tú nombraste, prácticamente sí o sí vamos a estar obligados a declarar renta. Entonces, lo primero es que las personas hagan una provisión porque van a tener que declarar renta en el siguiente año. Ujú. Ahora, también es muy probable que todos los que estamos acá tengamos que hacer facturación electrónica, porque cumplimos los requisitos que la ley lo dice. Esa facturación electrónica la podemos hacer con la DIAN, que tiene un portal gratuito, o con unas empresas que venden ese servicio y uno paga. Bueno, hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, todo colombiano, de acuerdo a los ingresos, tiene que pagarle unos impuestos al Estado. Entonces, aquí por lo que tú dijiste, hay básicamente dos tipos de impuestos. Unos impuestos municipales, en el caso de Ujú. nosotros, Industria y Comercio en Neiva, y cada ciudad tendrá los suyos y tendrá su valor. Y otros impuestos que es hacia la DIAN y que se pagan de todos los ingresos que nosotros recibimos. Que vuelvo y digo, por lo que el promedio de ingresos nosotros sí o sí vamos a tener que declarar, teniendo en cuenta que no necesariamente declarar es pagar. Pero en este Exacto. caso, por los ingresos de nosotros, sí o sí declarar es pagar. Vamos a tener que pagar. Y aquí viene un poquito la parte enredada que quiero tratar de dilucidar. Cada uno de nosotros como colombianos podemos libremente escoger una de las dos maneras en que nos vamos a acoger a la DIAN para pagar. Uno que se llama régimen ordinario y otro que se llama régimen simple. Podemos escogerlo, pero hay unas características para entrar al simple o unas características para mantenernos en el ordinario. Exacto. En principio podríamos decir que en el régimen simple uno termina pagando un poco menos impuestos. En el régimen ordinario termina pagando un poco más, pero hay unas características para entrar a un régimen y unas características para entrar a otro. Y la ley permite al colombiano juicioso y que conozca la norma hacer de manera legal unos descuentos tributarios para que tengamos que pagar menos. Ujú. Entonces, pues yo terminaría diciendo que en 20 o 30 minutos que duró tu exposición, pues es muy complicado que cada uno sepa que eso no es. Entonces, como que la recomendación final sería que desde que se empiece la vida laboral, consigan un contador de confianza, ¿sí? Que les analice la situación laboral de cada uno de ustedes para que sepan si se van al régimen simple, si se van al régimen ordinario y cuáles son las estrategias que se pueden tener para que tributariamente no se, y de manera legal no se pague tanto impuesto. ¿Por qué quisimos hacer esta conferencia y pegarle sobre todo a la gente más joven que está saliendo? Porque creo que todos, cuando comenzamos la vida laboral y nos llega el requerimiento de la DIAN, quedamos sentados al saber en ese momento y no antes que teníamos unas obligaciones tributarias y que teníamos que pagar impuestos. Y se tributa duro, se tributa duro y se tributa bastante. Entonces, si ustedes desde que empiecen la vida laboral se asesoran de un buen contador y le hacen estas explicaciones, pueden aprovechar las prebendas que da la ley para pagar menos y pueden ir haciendo una provisión de los impuestos que tienen que pagar. ¿Sí? Estoy más o menos en lo cierto, Angélica. Correcto, doctor, sí, señor, así es. Es lo que llamamos hacer una planeación tributaria. Entonces, cada uno de ustedes, pues, es un mundo diferente y tiene unas características diferentes, como lo indica el doctor. O sea, en primera, todos hacemos parte o pertenecemos al régimen ordinario, que el Estado optó o adoptó, por ejemplo, el régimen simple de tributación, que a muchas personas les ha parecido un excelente tipo de manera de contribuir, a otras personas no les pareció porque eh, de pronto en el régimen ordinario pagaba menos impuestos. O sea, para cada persona, el régimen simple es un escenario diferente. Entonces, depende cada uno de ustedes y mirar, como decía un asesor en la DIAN, hay un prevalidador que tú descargas y puedes hacer, y está en Excel totalmente fácil, no necesariamente tienes que ser contador para entenderlo, en donde él te hace la comparación
si el régimen simple te queda mejor o el régimen ordinario. Está en la plataforma de la DIAN, en la página de la DIAN, con mucho gusto les puedo compartir el link para que ustedes puedan allí explorar y mirar si les sirve o no les sirve. Sí, señor. Angélica, qué Gracias, pena. Angélica. Hay una pregunta en el auditorio, ya te la hago, pero quiero además hacer otra claridad. Y tú me dirás si es así o no. Cada colombiano es autónomo en declarar sus ingresos y en decir cuánto va a pagar según las tablas. O sea, yo puedo declarar menos, puedo declarar poquito, puedo no declarar. Sí, nadie en principio me obliga, pero si la DIAN me revisa y yo estoy haciendo las cosas mal, las multas son, primero, duras. Segundo, imparasitables de pagar. Embargan, lo que sea, pero eso se paga. E inclusive creo que puede haber hasta compromiso legal, pues, de cárcel y todo eso. Entonces es una responsabilidad que cada uno tiene y no nos podemos hacer aquí los vivos de que vamos a hacer trampa porque donde nos requiera, las multas son durísimas. Es Pregunta que sí, el doctor Miguel Gutiérrez. Buenas noches. Cuando se refiere a dependientes económicos, ¿son los padres o hijos que están a cargo de nosotros? ¿Se debe anexar alguna certificación para eso a la DIAN? sí, señor. Los dependientes económicos pueden ser padres, el esposo, esposa e hijos que tengan hasta 23 años que dependan económicamente pues, del que está declarando. Dada la claridad, los padres, no todos los padres son dependientes económicos de sus hijos, porque hay padres que tienen pensiones, que reciben ingresos. Es el papá o la mamá que no reciba nada de ingresos, él es dependiente. ¿Cómo lo certifico? Un contador público le tiene que certificar que tantos dependientes, cuando son padres, esposos, hasta hermanos en condición de discapacidad, pueden ser dependientes económicos. Obviamente el contador debe certificarlo. Cuando son los hijos, pues si es un niño de 2 años hasta los 18 años, pues lógicamente se entiende que es un dependiente económico. Pero para padres, esposo, esposa, hermanos que tengan condición de discapacidad, hay que certificarlo, lo certifica un contador en donde manifiesta que pues él no genera, no percibe ningún ingreso. No podemos poner como dependientes a un papá que tiene una pensión o una mamá que tiene una pensión. Gracias, Angélica. Hay otra pregunta del doctor Brian Danilo Estupillán. Dice, buenas noches. Una pregunta. Si una persona trabaja como independiente en una clínica y en otro trabajo por contrato laboral, ¿se pagan impuestos por cada trabajo por separado? Okay. Para esta persona que tiene esta condición, ya de primera no podría pertenecer al régimen simple porque manifiesta aquí que tiene un contrato laboral con otra entidad. Entonces, si yo ya tengo un contrato laboral, no pertenezco al régimen simple, o sea, no me puedo pasar ese régimen, sigo en el ordinario. Sí, suma los ingresos y sobre esos ingresos hay unas deducciones, hay unos pagos de seguridad social que al final me dará un posible impuesto. Igual, recuerda que ustedes de manera anticipada también van pagando el impuesto porque, por ejemplo, la clínica le está haciendo retenciones en la puente. Si su contrato laboral también supera los topes o sus pagos mensuales en su nómina superan los topes, el otro trabajo en la otra empresa les van a hacer también retención. Entonces también las retenciones facilitan que en el momento en que yo voy a pagar, pues yo ya he contribuido con un poquito. En el régimen ordinario, perdón, en el régimen simple no existe retenciones, no te van a aplicar retenciones porque tú de manera anticipada vas haciendo como un ahorro a ese impuesto al final. Muchas gracias, Angélica. Recuerden diligenciar en el chat el link de asistencia para que le certifiquen la asistencia a este Zoom. El objetivo han sido de parte de nosotros conferencias muy cortas, de 20-30 minutos, y en lo posible muy útiles. Si no hay más preguntas en el auditorio, demos 5 segunditos a ver si hay alguna otra pregunta o si no, podríamos dar por terminada la reunión de hoy. Angélica, muchísimas gracias. Creo que todo muy claro y creo que nos debemos ir con la idea de que tenemos que asesorarnos de un contador desde que empecemos nuestra vida laboral. Creo que así de sencilla
es la conclusión. O no sé tú qué otra conclusión nos pueda dar ya para cerrar la charla. Sí, es muy importante. Ustedes que la tipología de su manera de trabajar es casi que es independiente, tener siempre claro que donde ustedes vayan a trabajar tienen que pagar seguridad social, porque al final la DIAN hace un entrelace entre la unidad de pensiones y parafiscales e indica y también puede sancionarlos si ustedes no hacen los respectivos aportes a la seguridad social conforme al 40% de los ingresos que ustedes perciban. Sumen todo, si ustedes trabajan de manera independiente, por ejemplo, en la clínica UROS, en la Medilace, bueno, en varias entidades, y allá pasan una factura o pasan una cuenta de cobro, es importante que hagan los aportes correspondientes porque al final la DIAN va a hacer un enlace y la unidad y le va a manifestar a la unidad de pensiones que no están haciendo los aportes correspondientes. Es muy importante que tengan en cuenta esa otra condición y que hoy por hoy ya, digamos que indicarle a la DIAN cuáles son mis ingresos es casi imposible hacerlos porque existe algo que se llama información exógena, en donde ya todos reportan a la DIAN todo lo que hago, lo que me pagan, lo que pagué a la DIAN, entonces ya no hay como esa, pues esa posibilidad de decir yo declaro tanto, no, ya casi que toda la información ya se va uniendo solo y la DIAN simplemente como que verifica si estoy declarando lo que es. Angélica, gracias. Y discúlpame que te repita, pero quiero casi que nos pase ese punto. Y es que la seguridad social tenemos que pagarla como es sobre todos nuestros ingresos. No es que yo trabajo en la clínica A y pago esa seguridad social y a la clínica B le presento la misma seguridad social. Eso lo puedo hacer, pero estoy incluyendo en un delito. Y hoy con sistematización se cruza información. Y si se ve que yo estoy pagando seguridad social sobre un valor menor al que en realidad estoy recibiendo, nuevamente me meto en problemas y en sanciones. Entonces la invitación es a trabajar legal, a trabajar dentro de la normatividad, a asesorarnos para no irla a embarrar. Por omisión la podemos embarrar. Y bueno, muchas gracias. Creo que la información ha sido muy útil. Por favor, en el chat está el link de asistencia. Por favor, diligenciarlo. Y Angélica María, muchas gracias. Muy amable y una feliz noche para todos. Igualmente, feliz noche.